¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos una emisión más de Impacto Económico a través de la señal de Telesur para toda América Latina, el Caribe y demás regiones. Mi nombre es Daniel Rosas, vamos a iniciar una emisión más y por supuesto arrancamos con los titulares. En nuestro mundo hoy tendremos que Estados Unidos, el índice de precios al consumidor subió en ese país un 2,7% interanual en el mes de julio. En nuestro espacio de análisis abordaremos cómo los aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos a Brasil afectan sectores productivos del país. Y en nuestro recorrido digital, la Agencia Internacional de Energía recorta la previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2025. De esto y más hablamos en esta emisión. Gracias por estar una vez más con nosotros. Vamos a iniciar con el detalle de la información. Comenzamos nuestro impacto del día de hoy contándole que el índice de precios al consumidor en Estados Unidos subió a un 2,7%. Esto fue informado recientemente por la Oficina de Estadísticas Laborales del país. El índice para todos los artículos menos alimentos y energía registró un aumento interanual del 3,1% según el informe. Los observadores advirtieron sobre los impactos adicionales de las políticas arancelarias de la administración Trump, diciendo que a medida que caen las existencias de las empresas y los bienes sujetos a aranceles, más altos ingresan al mercado estadounidense y los consumidores pueden ver graduales en los graduales en los precios de ropa, el calzado, los muebles y también los artículos para el hogar. Seguimos en la nación del norte porque el sistema de salud se ve amenazado tras los recortes y nuevas regulaciones en programas de asistencia sanitaria que fueron aprobados con la nueva ley de recortes fiscales y al gasto público. Los mismos ponen en peligro el derecho a la salud de millones de ciudadanos. Más detalles en el siguiente material. La Oficina de Presupuesto del Congreso pronostica que la población sin seguro médico en Estados Unidos crecerá en 10 millones en 2034, debido al proyecto de ley de impuestos y gastos convertido en ley por el presidente Donald Trump, lo que conllevaría a retrasar tratamientos, consultas médicas canceladas y recetas omitidas. Sin duda alguna, un jaque mate a la salud. Me da miedo pensar en la posibilidad de perder Medicaid, en lo que lo reduzcan o lo eliminen totalmente. Siento como si hubiera un costo oculto en mi vida y en el valor de mi vida. Y gracias a un experimento natural de hace casi 2 décadas, los investigadores pueden predecir lo que esto significará para la atención al paciente. Entre los problemas que predicen que surgirán como resultado directo de la pérdida de cobertura médica para estas personas se encuentran aproximadamente 2.5 millones de personas podrían no tener ya un médico personal. Asimismo, 1.6 millones de pacientes contraerán deuda médica. La falta de atención puede causar cerca de 22,000 muertes al año. Encontramos que como resultado de que aproximadamente 10 millones de estadounidenses pierdan su cobertura médica como consecuencia de este proyecto de ley, 2,5 millones se quedarán sin su médico personal, 1,7 millones no recibirán los medicamentos que necesitan, 1 millón se controlará el colesterol en sangre y aproximadamente medio millón de mujeres no se realizarán las mamografías necesarias. Lo que sí es cierto es que la ley de recortes fiscales y al gasto público de Trump hará que muchos pierdan la cobertura, ya que los estados exigen que los beneficiarios de Medicaid trabajen, sean voluntariosos o vayan a la escuela, a menos que estén exentos. Es preciso indicar que la inscripción en Medicaid ha aumentado enormemente en los últimos años y los republicanos están recortando, en parte, los fondos para financiar excepciones fiscales y otras prioridades, como la seguridad fronteriza. También afirman que intentan erradicar el despilfarro y el fraude ajustando el tamaño de Medicaid a la población, a la que inicialmente se diseñó, principalmente mujeres embarazadas, personas con discapacidad y niños. Y en más información, la investigadora independiente de la ONU, Francesca Albanese, afirma que las sanciones de Estados Unidos por sus críticas a Israel afectan seriamente su vida y su trabajo. Escuchemos las palabras de la funcionaria.
Es muy serio estar en la lista de personas sancionadas por Estados Unidos, porque entiendo que la idea de las sanciones está destinada a los delincuentes y, por lo tanto, no deben facilitarse de ninguna forma o tipo, lo que significa crear vacío a su alrededor. No pueden tener interacciones financieras, no pueden tener tarjetas de crédito conectadas a ningún circuito o banco estadounidense. Nadie puede entablar relaciones con la persona sancionada. Creo que las sanciones son una herramienta muy poderosa para disuadir la comisión de delitos. El punto es que cuando se usan de una manera tan política, son dañinos, peligrosos y crean una enorme presencia. Entonces, por supuesto, mira, no hay duda de que ya me han hecho daño lo suficiente. Quiero decir, mi hija es estadounidense. He estado viviendo en los Estados Unidos y tengo algunos activos en los Estados Unidos. Así que, por supuesto, me va a perjudicar. ¿Qué puedo hacer? Quiero decir que hice todo lo que hice de buena fe y sabiendo que, nuevamente, mi compromiso con la justicia es más importante que los intereses personales. Por supuesto, claramente. Le cuento ahora que la economía salvadoreña, con un raquítico crecimiento del 2,5%, pues tiene ahora el más bajo de Centroamérica y evidenció el fracaso del modelo neoliberal impuesto por Nayib Bukele bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional. Según el expresidente del Banco Central, Carlos Acevedo, los 12,000 despidos en 2025 y el brutal recorte del gasto público exigidos por el organismo financiero internacional profundizan la recesión, mientras sectores clave como el azucarero se derrumban, con sus exportaciones cayendo un 27,6% y alcanzando solo 121,4 millones de dólares, el peor registro desde el año 2016. La deuda pública estratosférica, que asciende a 33.130 millones de dólares, un 89,2% del PIB, estrangula al país. El servicio de la deuda consumirá 2.784 millones de dólares en 2025, un 28,8% del presupuesto nacional, robando recursos para salud y educación. Las remesas, que alcanzan 4.837 millones de dólares en 6 meses, son un parche humillante que no oculta la emergencia sobre las familias que dependen de la migración forzada, mientras Bukele incumple su promesa de un impulso económico. Pasamos ahora al continente asiático, porque los precios de los productos agrícolas de Corea del Sur se disparan debido al clima extremo. Según los últimos datos de la Corporación Coreana de Agropesca y Comercio de Alimentos, el precio minorista promedio de una sandía típica de 8 kilogramos en el país es actualmente de 33.337 wones, lo que equivale a alrededor de $24 estadounidenses, $24 por una sandía, un aumento de casi el 20% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Mientras tanto, el precio minorista promedio de los tomates es de 6.716 wones por kilogramo, lo que representa un aumento interanual del 42,6%. Los datos mostraron que el precio minorista promedio del repollo alcanzó los 6.114 wones por kilogramo, un 68% más que hace un mes y un 11,2% más que en el mismo periodo del año pasado. Los costos tanto de los melocotones como de las manzanas han subido mucho. El costo de la lechuga se disparó, quizás debido a las últimas lluvias intensas. Entonces, estoy buscando artículos con descuento. Permítanos hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy y por favor no se vaya, ya que al regreso de nuestro espacio de análisis abordaremos cómo los aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos a Brasil ya están afectando los sectores productivos del país. Detalles cuando regresemos. No hay ganadores en las guerras arancelarias. Somos un país pacífico, sin enemigos. Creemos en el multilateralismo y en la cooperación entre las naciones. Pero que nadie lo olvide. Brasil tiene un solo dueño, el pueblo brasileño.
¿Qué le parecen estas imágenes? Bueno, hoy en nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo en medio de una creciente arremetida en contra del gobierno e instituciones brasileñas, el presidente de Estados Unidos impone a Brasil aranceles del 50%, una medida que afecta a sectores estratégicos de la economía del gigante sudamericano, como lo son el acero, los productos agrícolas y minerales, entre otros. Ante el escenario de ser uno de los países con los aranceles más altos, revisemos cómo se verán afectadas las exportaciones de muebles del gigante sudamericano. Los nuevos aranceles de Estados Unidos de hasta el 50% sobre los productos brasileños ya están afectando gravemente a las industrias que dependen del mercado estadounidense. Trabajadores, empresarios y funcionarios gubernamentales han expresado su profunda preocupación por la decisión unilateral de Estados Unidos de aumentar el arancel al 50% para los productos brasileños. El año pasado vendimos el 80% de nuestros productos a los Estados Unidos. Ahora, con la entrada del arancel del 50%, prevemos que los pedidos estadounidenses disminuyan aún más. Si el arancel persiste, será muy difícil para empresas como la nuestra acceder al mercado estadounidense. Nos estamos expandiendo a nuevos mercados en Europa y Latinoamérica, pero es difícil reemplazar el mercado estadounidense en un corto plazo. Los aranceles no solo perjudicarán a mi empresa, sino también a las empresas de todo el sector. Intentamos no reducir nuestras operaciones ni nuestras plantillas por el momento, pero es posible que tengamos que afrontarlo con el tiempo. Al mismo tiempo, algunos residentes ya han comenzado a experimentar desempleo y una reducción de los ingresos familiares. Estoy muy angustiada por la política arancelaria de Estados Unidos. He trabajado en el sector durante muchos años. Mi esposo y muchos de nuestros familiares y amigos también trabajan en este sector. Ahora tenemos menos días de trabajo y se reducen los beneficios y los salarios. La vida se está volviendo cada vez más difícil y mucha gente se quedará sin sustento. Es preciso indicar que la fabricación de muebles es la industria pilar y la principal fuente de ingresos por exportación de São Benito do Sul, y la política arancelaria estadounidense ha tenido una serie de efectos negativos en la industria local del mueble y en la economía de la ciudad. Tenemos más de 300 empresas de muebles aquí y también se exportan grandes cantidades de productos de muchas otras industrias a Estados Unidos. Algunas empresas ya han paralizado la producción y los empleados están de baja colectiva. Los empresarios están profundamente preocupados y no saben qué hacer. Sin duda, nos enfrentaremos al desempleo. A largo plazo, esto provocará una disminución de los ingresos fiscales y la capacidad de inversión de la ciudad. Nos enfrentaremos a un grave problema de reducción de los ingresos fiscales. El alcalde de la ciudad, ante este panorama, también advierte que esta política arancelaria de Estados Unidos tiene un carácter provocador y destructivo, y que Brasil debe aprender de esta experiencia y evitar depender excesivamente de un solo mercado. El alcalde hace énfasis en que la estructura económica y el modelo comercial del país debe avanzar con urgencia hacia la diversificación. Los productores de miel de Brasil también están profundamente preocupados por el desarrollo de la industria. Casa Apis o las cooperativas apícolas en la región semiárida brasileña son, por ejemplo, actores de la industria de la apicultura y la producción de miel en Picos, una importante ciudad que es además productora de miel en el noreste de Brasil. Ha advertido ya sobre el importante impacto del arancel estadounidense en toda la cadena industrial. La noticia sobre los gravámenes ha preocupado a muchos de los aproximadamente 800 proveedores locales de la cooperativa ante una posible caída en los precios de la miel, ya que temen que pueda perjudicar sus márgenes de ganancia dado los altos costos de mantenimiento, producción y transporte. De enero a junio de 2025, el 84% de las exportaciones de Brasil se destinaron a Estados Unidos. Esta dependencia se debe a un criterio específico. Nuestra principal fuente de ingresos es la miel. Todo el mundo está preocupado por esta medida arancelaria, porque no sabemos qué pasará a partir de ahora o si podremos vender nuestros productos.
Y por su parte, líderes de la industria acuícola brasileña advirtieron que la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles de importación del 50% a todas las exportaciones brasileñas afectaría gravemente al sector pesquero del país. El desarrollo de muchos productos, incluso cadenas de suministros completas, ha tenido en cuenta el mercado estadounidense. Ninguna industria tiene márgenes de beneficio suficientes para absorber aranceles tan altos. Los importadores estadounidenses inevitablemente trasladarán los costos arancelarios a los productores brasileños, ya que enfrentan crecientes gastos de materias primas y envíos. Hace aproximadamente una semana, una empresa vendía dorada a 40 reales por kilogramo. Pescar una tonelada generaría 40.000 reales. Ahora, la misma compañía enfrenta incertidumbre, ya que los compradores solo están dispuestos a pagar 26 reales por kilogramo, una pérdida masiva. Con la caída de las ganancias, la producción se ha vuelto insostenible. Sin duda, los aranceles del 50% a las exportaciones brasileñas han generado ya descontento en la ciudadanía, por lo que se congregaron en días recientes en Sao Paulo frente al consulado de Estados Unidos para protestar en contra de esta medida que ha generado indignación generalizada en el país sudamericano. Muchos consideran las acciones de Trump como una injerencia directa en la política interna de Brasil. Según el Ministerio de Desarrollo de ese país, casi el 36% de las exportaciones del país a Estados Unidos siguen afectadas por los nuevos aranceles. Salimos a las calles con la camiseta de la selección brasileña y ondeando la bandera del país para enseñarle a los que gobiernan que aquí el que manda son los ciudadanos. Por lo tanto, no hay amenazas impuestas ni nada que ninguna potencia extranjera quiera imponer a Brasil. Los aranceles tal como fueron impuestos son claramente una interferencia política en el proceso interno brasileño, tanto legal como político, y tienen la intención de obligar a Brasil a girar hacia la derecha en las próximas elecciones presidenciales del próximo año. No se trata solo de salvar al señor Bolsonaro, sino de incitar a los electores brasileños a ponerse del lado derechista de la política brasileña. Y ante todos estos acontecimientos, Brasil presentó oficialmente una solicitud de consultas ante la Organización Mundial de Comercio sobre los aranceles impuestos por Estados Unidos a los productores del país latinoamericano, confirmó recientemente el organismo regulador de comercio. La solicitud impugna los aranceles impuestos por la administración Trump mediante un par de órdenes ejecutivas el 2 de abril y el 30 de julio de 2025, con base en leyes estadounidenses como la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Según el comunicado de la OMC, Brasil alega que las medidas arancelarias estadounidenses son incompatibles con las obligaciones de Estados Unidos en virtud de diversas disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y también comercio, el llamado GATT de 1994, y el entendimiento también sobre solución de diferencias de la OMC. Ante este escenario, el presidente Lula otorgará créditos a exportadores brasileños afectados por aranceles de Trump. Como parte de la respuesta gubernamental al tarifazo de Estados Unidos, Brasil creará una línea de crédito de emergencia de 30.000 millones de reales brasileños, equivalentes a unos 5,5 mil millones de dólares, para las empresas del gigante sudamericano que hayan sufrido pérdidas debido al alza arancelaria al 50% decretada por Trump a las exportaciones brasileñas al mercado estadounidense. El mandatario brasileño indicó que el plan tiene como prioridad a las empresas más pequeñas y los alimentos perecederos, como a las pequeñas empresas que exportan espinacas, fruta, miel y otros productos. Hacemos una segunda pausa en esta emisión. Al volver, en nuestro recorrido digital estaremos hablando de la Agencia Internacional de Energía, que recorta la previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2025. Ya volvemos.
Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de realizar nuestro recorrido digital. Comenzamos con el portal Sputnik Mundo, que dice la AIE recorta la previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2025. Habla de la Agencia Internacional de Energía, que redujo su pronóstico a 680,000 barriles diarios, 20,000 menos que su pronóstico anterior, que indicaba que la demanda se incrementaría en 700 barriles diarios. Esto fue informado a través de un reporte de la organización. Igualmente se divulgó que las reservas comerciales de combustible de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico bajaron en junio en 28,8 millones de barriles hasta 2.758 millones de barriles. Avanzamos ahora con la jornada que titula Bitcoin suma nuevo récord al cotizar en $124,000. Según indican los datos del mercado, el Bitcoin cotizó en $124,060 por unidad en la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, el Binance. Esta alza se produce después de que el presidente estadounidense Donald Trump firmara una orden ejecutiva para permitir que las criptomonedas se incluyan en las inversiones de los planes de jubilación. Hasta ahora el máximo que había registrado la principal criptomoneda había sido de alrededor de $123,000, un pico que tocó a mediados del pasado mes de julio. Seguimos ahora con Africa News, que destaca del 3,1% al 7%. Tinubu fija un ambicioso objetivo de crecimiento para 2027. El presidente de Nigeria se ha fijado el objetivo, dice esta nota, de un crecimiento económico anual del 7% en el primer trimestre. La economía nigeriana creció un 3,13%, cifra impulsada por la revalorización de su Producto Interno Bruto. Por su parte, el presidente Tinubu afirmó que las reformas implementadas han fortalecido la estabilidad macroeconómica y aumentado la confianza de los inversores. A pesar de la impopularidad de muchas de sus políticas económicas, las reformas incluyen la supervisión de los costos y antiguos subsidios al gas y medidas adoptadas por el Banco Central, como por ejemplo devaluaciones monetarias destinadas a estabilizar el tipo de cambio. Tenían como objetivo ahorrar dinero al gobierno y atraer inversiones extranjeras. Finalizamos nuestro recorrido digital con el portal de TV Brix. Dice, Rusia duplica exportaciones de gas licuado de petróleo y reanuda envíos a la India. De acuerdo con esta información, Rusia ha registrado un notable aumento a través del puerto báltico de Ust-Luga, alcanzando 418,000 toneladas métricas entre enero y mayo de 2025, el doble del volumen registrado en el mismo periodo de 2024. El crecimiento se atribuye a la incorporación de nuevos buques cisterna con capacidad para transportar hasta 20,000 toneladas de producto cada una, a la reanudación de los suministros de gas licuado de petróleo hacia la India, que recientemente despacharon dos petroleros con un volumen total cercano a 40,000 toneladas, es lo que destaca el día de hoy TV Brix. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El intermedio de Texas, el WTI, marcó un precio de $62.74, una caída de 43 céntimos de dólar. El barril del Brent, de referencia en Europa, ubicó su precio en $65.77, una caída de 43 céntimos, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $68.91, una caída de 27 centavos de dólar. Llegamos así al final de esta emisión. Recuerde que en Telesur en @Telesur Impacto E y en @Daniel Telesur nos puede seguir nuestras cuentas de X. Me despido por ahora, pero nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.